¿Quiénes nos vigilan? Hoy vivimos en un mundo conectado. Teléfonos inteligentes, drones, satélites, cámaras de tráfico. Son cosas que nos obligan a aceptar. Nos observan todos los días de nuestra vida, en todas partes. Cazadores de misterios. Los vigilantes. Imaginaos un mundo en el que el gobierno te vigile siempre, en el que tu información más privada se recoja, almacene y rastree, a veces sin tu conocimiento o contra tu voluntad. ¿Os parece un futuro lúgubre o propio de un estado vigilante como Corea del Norte? Pues ocurre más cerca de lo que pensáis. Por ejemplo, aquí, en los Estados Unidos. El auge de la tecnología digital nos ha facilitado la vida, pero una vez estás conectado, no hay dónde esconderse. Pero ¿quién nos observa y por qué? Si es cierto que el conocimiento es poder en un mundo hiperconectado, ¿quién tiene poder sobre nosotros? Me llamo Jimmy Church. Creo que hay secretos, conspiraciones y cosas que se ocultan para mantener al público en la ignorancia. Llevo años buscando respuestas, y no soy el único. Como locutor de radio, recojo historias y confidencias de personas de todo el mundo que tienen la misma misión, la divulgación. Somos una comunidad de investigadores, conectados como nunca, y ahora estamos hartos de hablar. Es hora de pasar a la acción. He reunido a mis contactos y colegas más de fiar para ponernos en marcha en busca de la verdad. Chicos, los tiempos están cambiando. La vigilancia es algo cotidiano. Me obsesiona bastante que la nevera que tengo en casa pueda grabarme. O el televisor inteligente. A ver, voy a cogeros por sorpresa. Jeremy, ¿tapas la cámara de tu portátil? ¿Te sorprendería que dijera que sí? No. Lo hago. ¿Por qué tendría que tapar la cámara del portátil? Eso. Hay un portal web ahora mismo en Rusia con 76.000 cámaras web en directo de personas que no lo saben. Y puedo encender tu cámara web ahora mismo y ver todo lo que quiera de ti. Espera, un momento. Eso no es distinto de lo que hace nuestro gobierno. Edward Snowden dijo que aunque tuvieses el teléfono apagado, la NSA podría usar tu cámara y averiguar tu ubicación. Funciona, esté encendido o apagado. Os daré un ejemplo. Si alguien tiene un iPhone por aquí... Yo tengo el mío. ¿Tienes uno? Es increíble lo que estos aparatos recogen, lo que llegan a recoger. Y si entras aquí en los ajustes, seguro que encuentro algo interesante sobre dónde has estado y que tú ni siquiera sabes. ¿Quieres compartir? Ni siquiera sabía que lo estaba compartiendo. A ver, parece que por algún motivo has estado en Colorado hace poco. ¿Qué? Es cierto. ¿Y este sitio? 11 visitas. Esas 11 visitas fueron a la tienda de Apple. ¿Ya lo ves? Estoy siempre allí. Pues ya ves que puedes tener mucha información sobre dónde ha estado alguien y sin que sepa que la está compartiendo. Creo que lo interesante aquí es que, sí, hay vigilancia, sin duda. Pero es que también la hemos dejado entrar fácilmente en nuestras vidas. ¿Por qué nos vigilan? Y una pregunta mejor. ¿Quién recoge toda esa información y qué va a hacer con ella? ¿Y si te digo que el gobierno usa tu teléfono para convertirte en espía? Uno de mis oyentes me contó algo sobre la aplicación de moda del verano, Pokémon Go. Me guió hasta un periodista que ha investigado el rumor de que los jugadores de Pokémon podrían estar trabajando para la CIA, sin saberlo. Los vigilantes. Pokémon Go. En mi trabajo, oigo hablar de hipotéticas conspiraciones todos los días. Y ahora tenemos la de Pokémon Go. Es un videojuego para móvil y está basado en la popular franquicia de Nintendo. No se juega a eso en el sofá. Usa el GPS y la cámara del móvil para sacarte a la calle a buscar animalitos virtuales llamados Pokémons. Millones de personas juegan a eso. Es un fenómeno mundial.
Y circula el rumor de que se trata de un juego creado por la CIA para espiarnos. Y me parece increíble. Quiero llegar al fondo de esto, pero antes de nada tengo que conocer el juego. Empezaré aquí, en esta tienda de videojuegos. Se llama World Date. Busco a Kat. Sí, soy yo. Hola, soy Jimmy. Hola, encantada. Pokémon Go. Sí. ¿Puedes enseñarle a alguien como yo a jugar a él? Sí, claro. ¿En serio? Sí. ¿Tienes un equipo? Por supuesto, está aquí. ¿Preparados, chicos? Vamos al parque. Venga, Kat. Bueno, ¿qué es Pokémon Go exactamente? Lo he bajado ya. ¿Puedes enseñarme algo sobre él? Sí, claro. Vale. El juego localiza tu ubicación real usando el GPS y te deja interactuar con los personajes mediante la realidad aumentada. Esto es el parque de ahí delante y estas son las calles. Sí. Para ganar tienes que ir a sitios llamados Poképaradas. Son lugares reales donde hay actividad Pokémon. Esta calle es esa, ¿no? Sí, justo. El juego sabe exactamente dónde estás ahora. Sí, está genial. En una Poképarada, el juego accede a tu cámara para proyectar virtualmente un Pokémon en tu entorno. Y entonces puedes atraparlo. ¿Hay algún Pokémon ahora cerca de nosotros? Pues la verdad es que sí. ¿Tienes uno? Sí, lo tengo. Y ahora entro aquí. Es increíble. La cámara del teléfono te mete en el juego. Vale, es más divertido que el Donkey Kong, pero ¿oculta toda esa diversión un objetivo siniestro? Puedo ver las casas de la gente, veo a las personas que pasan, veo sus coches con detalle. Podría incluso mirar dentro de ese apartamento. Vale, esta aplicación rastrea mis coordenadas. Cierto. Lo observa todo a mi alrededor. Cierto. Y hay rumores de que es un complot de la CIA para invadir nuestra privacidad. Pero vamos, es un juego sobre adorables bichitos animados. ¿Debería estar tan paranoico? Puede que sí, sabiendo quién creó Pokémon Go. Pero no solo hablaré con jugadores de Pokémon Go. Voy a conocer a Brian Langduke, que es redactor de Network World. Investiga todo esto desde el primer día. Y está aquí para responder a nuestras preguntas. Brian, encantado. Igualmente. Cuéntame qué pasa con esto de Pokémon Go. Primero, antes de meternos con eso, hay que empezar por el principio. Imagínate, por ejemplo, todas las casas de esta bonita calle residencial y que alguien llega y extrae paquetes de datos de las redes inalámbricas de todas ellas. Eso pasó en Google bajo el mandato de un hombre llamado John Henke. O sea que todo empieza con John Henke. Empieza con John Henke. En 2004, un joven programador, John Henke, dirige una empresa tecnológica llamada Keyhole. Keyhole se fusiona con Google y se convierte en Google Earth. Henke envía una flota de coches equipados con cámara por todo el mundo para crear Google Street View. Es un gran servicio, yo lo uso, vosotros también. Pero en 2010 se descubrió que los vehículos de Street View de Henke estaban tomando mucho más que fotos. Captaban ilegalmente datos de redes Wi-Fi domésticas por todo el mundo. El Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Nueva Zelanda, Corea del Sur y los Estados Unidos. Cientos de miles de ciudadanos bajo vigilancia ilegal. Hablamos de información muy privada. Datos personales, qué páginas web visitas, cuáles son tus contraseñas. Pero Henke capeó el escándalo. De hecho, pasó a crear una nueva empresa de videojuegos llamada Niantic Labs. Y Niantic Labs fue la que creó después Pokémon Go. Vale, John Henke no tiene buenos antecedentes en lo tocante a la privacidad. Pero, ¿cómo nos lleva eso hasta la CIA? No veo la relación entre ambos. Cuando quieres jugar a 7 grados de separación de Kevin Bacon, normalmente tienes que hacer 2, 3 o 4 saltos. Para conectar a la CIA con Pokémon Go, puedes hacerlo directamente. In-Q-Tel es la rama de inversiones de la CIA. Su tarea es invertir en las empresas que pueden proporcionar beneficios tangibles a la CIA, la NSA y los organismos estadounidenses de seguridad. Esto no es un rumor, ni una teoría de la conspiración. In-Q-Tel es la CIA. Comprobadlo vosotros mismos. IQT identifica, adapta y ofrece soluciones tecnológicas innovadoras para apoyar las misiones de la Agencia Central de Inteligencia. Su fundador y presidente fue un hombre llamado Gilman Louis. Gilman Louis dejó In-Q-Tel y ahora se sienta en la junta de Niantic, la empresa tras Pokémon Go.
Resulta que In-Q-Tel lleva años apoyando a John Henke. Gilman Louis era el jefe en In-Q-Tel cuando ésta invirtió en una pequeña empresa llamada Keyhole, que era la empresa de John Henke. La empresa del escándalo de espionaje de Google Earth. Vamos a explicarlo mejor. John Henke, un hombre abiertamente financiado por la CIA y asociado con ella, trabaja con un pez gordo de la misma para crear un juego muy popular que ahora tiene acceso a los móviles de millones de usuarios. Así que en Pokémon Go saben dónde estás en todo momento. Pueden acceder a tu cámara frontal y trasera, o sea que si vas andando así por este precioso parque, pueden verte a ti y ven todo lo que tú estés viendo. Entonces saben quién está haciendo esta foto. Sí, desde luego que lo saben. Y hay dinero y gente de la CIA en todas las etapas de esto. Es un escándalo. Pero cuando le cuentas esto a la gente, se ríen de ti. Porque ¿para qué iba a espiarte Pokémon Go? Es una teoría conspirativa descabellada. Creo que esto es mucho más que una teoría conspirativa. Y es una gran idea desde la perspectiva de ellos. Quiero saber más sobre cómo actuó la CIA. Así que Brian me lleva a ver a uno de sus contactos, un empleado de la CIA. Me han traído aquí para reunirme con Ken Bucci. Ken Bucci dice que es un exagente de la CIA y ha escrito varias veces denunciando su actividad. La CIA reniega de él, pero él sigue investigando sus operaciones. ¿Ken? Sí, Jimmy. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Iré directo al grano. Vale. ¿Es cierto que nos están espiando con un juego como Pokémon Go? Es mucho más que eso. Ojalá fuese eso, pero es mucho más. Nos están convirtiendo en espías. Nosotros somos los espías en esta operación. Y al hacerlo, están creando millones de drones humanos involuntarios por todo el mundo. Buscamos respuestas sobre los mayores fenómenos inexplicables de la actualidad. Pokémon Go es una aplicación popular que según algunos es más que un juego. ¿De verdad podría ser una tapadera para una operación secreta de la CIA? ¿Quién de aquí juega a Pokémon Go? Mis hijos. Y los míos. ¿Tú también? No, yo no. Hay mucha gente que vaga por la calle con sus cámaras encendidas. Está prohibido en Irán, también en China. Las fuerzas de defensa israelíes han intervenido y no puedes usarlo dentro del Kremlin. Y algunos creen que todo se debe a que Pokémon Go es en realidad parte de un plan de espionaje de la CIA. Los vigilantes. Pokémon Go. Aquí en los Estados Unidos, los jugadores usan Pokémon Go en cualquier sitio. Y eso podría ser parte del plan. La CIA no puede actuar en los Estados Unidos. No está autorizada, pero con esto ha encontrado un resquicio. ¿Recordáis los puntos llamados Poképaradas, que son la base de la actividad del juego? Bueno, para los que creen en la teoría de la CIA, todo se basa en las Poképaradas salpicadas por todo el mapa. Pensemos en esto. Cuando los jugadores se reúnen en las Poképaradas, todos tienen las cámaras encendidas. Miles de jugadores podrían visitar una Poképarada en un solo día, transformándolos en un ejército de espías involuntarios que comprueban algunos de los lugares más sensibles del país y envían esos datos a los ordenadores de Niantic. ¿Cómo demostramos que ese espionaje es real? ¿Demostrar que es posible que esto sea más que un juego? Pues hay que hackear el juego. Conozco a unos chicos expertos en informática. Si accedes a respetar sus condiciones, creo que conseguiré que hablen contigo. Una semana después. Ken me puso en contacto con sus expertos en informática, hackers. Así que envié a mi experto, Sasha, para comprobar nuestra teoría. Estoy en algún sitio de Los Ángeles, un sitio desconocido. Jimmy nos concertó una cita con un par de personas que nos ayudarán a llegar al fondo de la supuesta conspiración de Pokémon Go. Vamos. Sospechamos que Pokémon Go usa a los jugadores como cámaras remotas para obtener imágenes de sitios que la CIA quiere tener vigilados. Así que lo lógico sería que el juego pusiese Poképaradas en sitios de interés. El hacker que voy a ver dice que puede entrar en la red de Pokémon para ver desde arriba dónde sitúa el juego todas las Poképaradas. Esto no es algo para cualquiera. De ahí el secretismo.
Jimmy averiguó algunas cosas en su investigación. Ahora nosotros probaremos con esto y veremos si aclaramos lo de la conspiración. Estoy con un hombre al que llamaremos el técnico para proteger su identidad. Técnico, dinos qué vamos a ver ahora. Lo que haremos será usar una biblioteca de código abierto. Así podremos conectarnos a la aplicación de Pokémon GO y recuperar toda la información que queramos. Podemos darle las coordenadas que queramos y fingir que estamos allí jugando con un teléfono. Entonces, si podemos ver dónde están ciertos lugares, quizá podamos deducir si hay algo más. Eso es. Caramba, ¿qué tal este primero? Vale. Estamos en Francia. Estoy viendo una caja roja. Estamos viendo un mapa hackeado que muestra las Poképaradas actuales por todo el mundo, representadas por esas cajas. ¿Qué es la caja roja? Es donde los jugadores se juntan y luchan con el Pokémon. Es un aliciente más porque la gente intenta competir. Va mucha gente. Sí. Os diré que esa es la embajada rusa en París. Y entonces te preguntas por qué han elegido una embajada extranjera como punto que seguramente atraerá a miles de jugadores con sus cámaras. A ver este otro. Este sitio está en el centro de Washington, D.C. y está rodeado por al menos media docena de embajadas. De Egipto, Pakistán, Israel, Singapur, Bangladesh, Jordania. Y por cada edificio habrá gente rondando con sus teléfonos, capturando Pokémon con las cámaras. Así es, en este cúmulo de embajadas hay Poképaradas por todas partes. Pero si miras alrededor, en cuanto te alejas de las embajadas, no hay nada. Nada de nada. De esto quizá pueda deducirse algo. Que donde hay un lugar de interés se generan todos esos datos y las cámaras acuden a él. Los datos de la cámara que capta Pokémon GO se transmiten a Niantic, así que hay imágenes del interior de esos edificios que viajan hasta Niantic. Vamos a resumir los hechos. Tenemos un juego muy popular que está relacionado con dinero de la CIA. Hemos demostrado que esta aplicación sitúa cámaras en lugares políticamente interesantes, sitios donde no suelen permitirse cámaras. Pues bien, si el gobierno de verdad usa un juego para transformarnos a todos en espías sin sueldo, ¿es malvado o es brillante? ¿Qué opinas tú? Sinceramente, me parece brillante. Y en cuanto a Pokémon GO, ¿es siniestro o no? La CIA no está autorizada a trabajar dentro de los Estados Unidos. Eso le compete al FBI. ¿Será esto un subterfugio? ¿Podría ser que este juego se creara como excusa para que civiles normales fuesen los ojos y los oídos de la vigilancia estatal? Las consecuencias podrían ser tremendas. Personalmente creo que hay que seguir investigando sobre Niantic y sobre todo a In-Q-Tel para ver qué más relaciones tiene la CIA con el sector privado. Sí, lo que me lleva a lo que nuestro contacto Ken me dijo de que Pokémon GO no es el único ejemplo de que el gobierno utiliza la tecnología popular para tenernos vigilados. Pensad sobre ello. Podría llevar la idea del gran hermano a otro nivel. Nadie sabe más sobre eso que mi amigo Michael Avon Oeming. Los vigilantes. Juego de drones. Me llamo Michael Avon Oeming, soy dibujante de cómics y escritor. Mi serie de Victories habla de un futuro en el que drones militares avanzados creados para la guerra se usan contra nuestro propio pueblo, rastreándonos, vigilando nuestros movimientos e incluso matando con un clic de ratón. Es un relato de ciencia ficción, pero hay quien dice que el gobierno ya tiene en marcha un programa secreto para crear esas máquinas. Los MAV, microvehículos aéreos, drones armados tan pequeños que pueden camuflarse en el entorno. Nadie está seguro del alcance de ese programa, pero se han filtrado algunos detalles. La Fuerza Aérea habla de MAV diseñados para imitar pájaros. Pueden seguirte durante días sin detectarlos, grabando todo lo que haces. Su batería nunca se agota. Se recargan sin cesar con energía solar, el viento o incluso las vibraciones del tendido eléctrico. Siempre vigilándote desde arriba. Nunca se cansan. No duermen. Cuando te mueves, ellos se mueven. Si eso es cierto, esa tecnología podría hacernos vivir en un estado de vigilancia ineludible.
Estoy empeñado en descubrir si la verdad podría ser más extraña y temible que mi ficción. ¿Ken? Sí, sé quién eres. Sigue andando. Vale. Un amigo mutuo nos puso en contacto. ¿Qué necesitas? Me interesa la tecnología de los drones. Nos dicen que no es peligrosa, que es otra cosa que podemos usar y no nos preocupemos, pero también podría hacerse mal uso de ellos. Y conociendo tu... Potencial. Sí, eso como es. si no hubiese ocurrido ya. Buscamos respuesta para lo inexplicado, y la era digital ha abierto un nuevo terreno complejo para investigar. Confiamos en la tecnología para gestionar nuestra vida diaria, pero cuanto más conectados estamos, más pueden rastrearnos, estudiarnos y vigilarnos. ¿Pero quién nos vigila? ¿Por qué y cómo? El ejército estadounidense depende de la vigilancia, así que no es extraño que busque la tecnología más puntera que pueda darle ventaja. Los MAV, los microvehículos aéreos. ¿Qué sabemos de ellos? Pues que el gobierno los usa principalmente para vigilancia y espionaje sin ser visto. Bueno, creo que lo más inquietante de este tema es que en este momento prácticamente cualquier cosa puede ser un dron. Estas son imágenes reales de la prueba de un prototipo de microdrón que está creando la Fuerza Aérea estadounidense. Tiene el tamaño de un balón de fútbol, lo bastante pequeño para que no se detecte si se camufla, por ejemplo, como un ave. ¿Es una tecnología que ya se usa para espiar a nuestros enemigos o a nosotros? Envié a mi amigo Mike Coemin a investigar una pista del experto en espionaje Ken Bocci. Los vigilantes. Juego de drones. Me interesa mucho la tecnología de los drones, hacia dónde se está dirigiendo, los usos que nos dicen que tienen y para qué se usan en realidad. He visto la nueva tecnología. Los drones son cada vez más pequeños. Pueden estar en cualquier sitio. Podrían estar camuflados en forma de colibríes. No digas más. Aquí estamos en una rosaleda. Muy oportuno, porque si ahora llegase un colibrí y volase por allí, tú y yo, ¿qué haríamos? Me fijaría en él, lo observaría. Sí, ¿y sabes de alguien en el mundo que no diría, caray, un colibrí? Vale, ahora imagina que soy alguien que el gobierno considera como indeseable, alguien depravado. Quizás soy un terrorista, no sé, o tal vez un disidente que habla contra las autoridades. Y estamos aquí charlando, parece un sitio... ¿Seguro? Sí. Entonces llega ese pájaro, se pone delante de nosotros, yo lo miro, y alguien de una furgoneta junto al río me ve y me identifica. Esa cosa bate las alas 70 veces por segundo. Sí. Su cuerpo queda borroso, o sea que... Todo indicio que delate que es una máquina no se vería, quedaría borroso. Justo. ¿Y cómo suena el canto del colibrí? Como un zumbido. Eso es. O sea que tendrías que poder distinguir entre ese zumbido... Y el de un dron. Eso es, justo. Pero esta vez el dron no está aquí solo para espiar. Con una pequeña jeringuilla de una toxina letal, este dron es un arma mortífera. Me inclino unos segundos, el pájaro se acerca, sin darme cuenta, y me pica en el cuello. Misión cumplida. Sí. Yo vuelvo al hotel, me pongo mal y me muero. La doncella llega al día siguiente, abre la puerta, ve marisco por todas partes, me lo he comido, restos de saxitoxina. No se sabrá qué procedía. No se sabrá lo que pasó. Pero veo que es muy posible el abuso. Y sabiendo que... ¿Posible? Sí. Como si no hubiera pasado ya. La tecnología existe. Seríamos idiotas si fuésemos los únicos en no usarla, cuando sabemos que hay alguien que la usará. Estos drones pueden ser solo la punta del iceberg. Hay rumores de que el ejército está creando algunos aún más pequeños. Robots ínfimos del tamaño de insectos, difíciles de detectar y aún más de detener. El Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea habla de desplegar enjambres de esas minicámaras voladoras. Drones que pueden programarse para trabajar juntos y poner regiones enteras bajo vigilancia. Si aceptamos esta tecnología como el futuro de la guerra y el espionaje, también debemos aceptar que una vez liberada será difícil de contener. Imaginaos drones capaces de entrar en vuestra casa, pegarse al techo, meterse bajo la cama. Diminutos espías que controlan todo lo que dices, demasiado pequeños para verlos, pero siempre vigilando. Empecé investigando hacia dónde va la tecnología de los drones, pero el verdadero descubrimiento es que el gobierno está mejorando su sigilo,
mejorando los métodos para vigilarnos y asegurándose de que a nosotros nos cueste más vigilarlos a ellos. Lo que yo temo es lo de los enjambres diminutos. Miras hacia afuera y crees que estás viendo una nube de humo, pero son 1 millón de drones armados. Es una de las posibilidades más aterradoras, sobre todo cuando se trata de la inteligencia artificial y la robótica. No es preocupante solo que caiga en manos de un gobierno corrupto. También pueden usarla ciudadanos comunes. Recordad al padre y el hijo de Connecticut, que decidieron armar su dron poniéndole un rifle debajo. Ahora no solo tendremos al Daesh y los terroristas, sino a la gente corriente. Pero el dilema es que esta tecnología también es el medio más efectivo para protegernos contra los que podrían usarla mal. Todo se reduce a esto. Cuanto mejor sepa nuestro ejército actuar en secreto para espiar o matar, más efectivo será contra nuestros enemigos. Pero imaginad que deciden usar ese poder aterrador contra nosotros. Buscamos respuestas sobre la vigilancia y la inexplicable red de vigilantes que usan tecnología moderna para controlarnos. Y como sabemos, desde el año 2001, los registros telefónicos de más de 200 millones de estadounidenses se han captado y almacenado. Estamos rodeados de vigilantes. En Estados Unidos hay 30 millones de cámaras de vigilancia. Cada día que sales de casa te graban por lo menos unas 200 veces, 300 en el Reino Unido. A ver si puedo daros un ejemplo del tipo de información que estamos regalando. Aquí lo tenemos, Facebook. Cuando empezamos a usar Facebook era algo que solo compartías contigo y tus amigos. Era tu pequeña red privada. Pero al ir cambiando con los años los ajustes de privacidad por defecto, ahora compartes toda tu información con todo Internet. O sea que 2.000 millones de personas tienen acceso a nuestra información. Sí, y además también surge la pregunta de cuánto tiempo podríamos aguantar sin tecnología. Yo ni un minuto. Cuando me voy de la ciudad 2 o 3 días ya siento ansiedad. Pues yo, siendo alguien que no usa dinero, no llegaría muy lejos sin mi tarjeta. Y tenemos toda una nueva generación que está creciendo ahora y se siente incompleta si no tiene un teléfono y wifi cerca. No saben qué hacer. Los vigilantes. Macrodatos. Hemos visto que la mayoría nos sentimos cómodos compartiendo nuestra información más privada como precio inevitable por tener aparatos avanzados y por comodidad. ¿Pero deberíamos hacerlo? ¿Podemos confiar en el gobierno o las empresas privadas que recogen información sobre nosotros? ¿Y si todos esos datos caen en malas manos? ¿Podrán usarse contra nosotros? Un hombre lleva avisándonos sobre esto más de una década. Y sabe lo que dice, porque a él le ocurrió. Imagina que un microscopio electrónico digital durante varios años va ahondando cada vez más en tu vida. Todo lo que es posible descubrir sobre ti electrónica y digitalmente. El historial médico, los registros telefónicos, toda información electrónica que exista. Antes de existir Edward Snowden, existió Thomas Drake, un antiguo alto mando de la NSA. Él creó programas de vigilancia como el Trailblazer, que permitió a la NSA acceso ilimitado a emails, mensajes de texto y comunicaciones por móvil de los estadounidenses. El Trailblazer no fue la primera vez que la NSA se tomó esa libertad. Durante los años 50, 60 y 70 hubo programas de vigilancia que fueron una violación flagrante de la Cuarta Enmienda. La Cuarta Enmienda protege el derecho de la población a estar segura frente a investigaciones arbitrarias. Todo organismo gubernamental necesita una orden judicial antes de recoger información sobre un estadounidense. En los 70, el senador por Idaho Frank Church fue uno de los primeros funcionarios que dio la alarma sobre un abuso gubernamental. Creó una comisión para investigar la recopilación de información por parte del FBI y la CIA. El senador Frank Church avisó al país: al avanzar la tecnología, ¿no llevaría a la tiranía de la información? En la que un organismo tendría un enorme poder dado lo mucho que podría averiguar sobre la gente y cómo afectaría a la democracia. 30 años después de la comisión Church, Thomas Drake empezó su carrera en la NSA. Su primer día de trabajo fue el 11 de septiembre de 2001. Los estadounidenses fueron sorprendidos por ataques terroristas.
Tras los atentados, los investigadores descubrieron que los atacantes habían actuado y planificado sin ser detectados durante meses en suelo estadounidense. La prioridad del gobierno pasa de inmediato a evitar futuros ataques. El presidente Bush presenta la Ley Patriótica, una iniciativa sin precedentes para recoger información dentro de las fronteras estadounidenses. Improvement and Reauthorization Act. This is a really important piece of legislation to win the war on terror. El 11S fue un regalo para la NSA y se abrieron las compuertas. Una enorme cantidad de datos digitales llegó a la NSA de todas partes. El gobierno nunca ha revelado todo el alcance del programa de vigilancia de la NSA. Y con billones de datos para cribar, podríamos preguntarnos, ¿importa realmente? Una reciente investigación de Associated Press reveló que en solo los 2 años pasados, más de 600 funcionarios de 50 estados fueron sorprendidos abusando de su acceso a los datos reunidos por el gobierno. Cientos de ciudadanos inocentes espiados, acosados o incluso engañados gracias a los macrodatos. El peligro no está en un simple dato aislado, sino en el poder para conectar los puntos, para analizar todos tus datos y desvelar los secretos de tu conducta más privada. Debido a las decisiones secretas que se toman en las altas esferas gubernamentales, la NSA volvió ese extraordinario poder contra el propio país. Y empezó a recopilar enormes cantidades de información sobre miles y después millones y millones de estadounidenses. La era digital ha abierto un nuevo y enorme territorio de lo inexplicable, donde el futuro imaginado por la ciencia ficción se está haciendo realidad. Por todos los Estados Unidos, la población está bajo un nuevo tipo de vigilancia, compartiendo libremente su información más personal mediante la tecnología, sin pensar en quién la recibe. En los años posteriores al 11S, la recopilación de datos ha pasado a ser un arma esencial para combatir el terrorismo y la base de las operaciones de seguridad estadounidenses domésticas y extranjeras. Si el conocimiento es poder, la capacidad para prever lo que el enemigo podría hacer antes de que lo haga es la mayor ventaja. Estoy trabajando en un artículo sobre análisis predictivos y la recopilación de información para tratar de evitar cosas como los atentados terroristas. Mirad, fijaos. Los vigilantes. Metadatos. Este es V.S. Subramanian. Como experto en analítica, usa metadatos para cosas como evitar ataques terroristas e impedir que ocurran crisis bancarias. Aquí trabajamos mucho en el contexto de los metadatos. Dirijo el laboratorio para análisis de la dinámica cultural que estudia el terrorismo, la información y los problemas de seguridad derivados. ¿Cuáles son las condiciones que predicen si un país sufrirá una crisis bancaria el año que viene? O podemos estudiar si determinado tipo de objetivo será atacado por un grupo terrorista en el próximo cuatrimestre del año. Todo eso es lo que nos gusta investigar. Esto es Stone, un programa de análisis sobre redes terroristas. Lo que hace Stone es rastrear nodos pertenecientes a una red terrorista. Cada cuadro, círculo o estrella que ve en pantalla corresponde a un individuo de una red terrorista. Nos intrigan incógnitas como, por ejemplo, si nuestro gobierno eliminase a alguien de una red terrorista, ¿quién es probable que lo reemplace? Si hacemos clic sobre un nodo como este número 1, vemos las características de esa persona. En este caso es Hafid Muhammad Saeed, que es el jefe del grupo de los atentados de Mumbai. Ahora está en Pakistán, vivo, y da discursos periódicos ante grandes multitudes. El Departamento de Justicia estadounidense ofrece por él 10 millones de recompensa. ¿Por qué no lo han eliminado? Miramos y pensamos, si eliminamos a este hombre, ¿qué consecuencias habría? ¿Mejorarían las cosas o empeorarían? Por supuesto, sería justo eliminarlo. Es un criminal, pero podemos ver lo que podría pasar al eliminar a este hombre de la red. Esas personas lo reemplazarían si lo eliminasen. Eso es. Si lo eliminamos de la red, lo que el programa hace es predecir quién podría ser su sucesor. Si el número 1 lo sustituyese una de esas personas, ¿qué pasaría? Si se fija en la red original arriba a la izquierda, vemos que la peligrosidad es de -21, que significa que si eliminamos a Hafid Saeed y lo reemplaza Abdul Rahman Maki, si él resulta el sustituto, las cosas estarían aún peor. El trabajo de Subramanian demuestra el enorme poder de los metadatos.
Los posibles peligros de ese poder son tremendos. Mire, toda tecnología es una espada de doble filo. Así que en la Universidad de Maryland, para hacer cualquier trabajo sobre el estudio de personas, realizamos un proceso de revisión muy sistemático y exhaustivo. Por lo tanto, todo estudio realizado debe ser transparente. Este es un ejemplo de cómo puede usarse esa tecnología con buen fin. Hay científicos en laboratorios y universidades de todo el mundo que detienen a los furtivos prediciendo dónde van a atacar a los animales. Impiden ataques terroristas o identifican quién se hará con el mando de organizaciones terroristas. Pero como Subramanian dijo, esta tecnología es una espada de doble filo. Lo que me asusta del futuro es que entreguemos nuestra información tan fácilmente y ellos también acceden a la información con facilidad. Y quién sabe dónde se mezcla y se almacena todo eso. Tras buscar respuestas para la pregunta de quién nos vigila, la conclusión es que no hay soluciones perfectas. Hemos visto ejemplos de recopilación de datos donde organizaciones usan metadatos para mantenernos a salvo, respetando nuestra privacidad. Pero también hemos visto ejemplos donde la tentación de hacer mal uso del enorme poder de los datos es muy grande y lleva a intrusiones en nuestra vida privada. Aquí es donde volvemos al caso de Thomas Drake. Enfadado por el abuso de poder del gobierno y el espionaje a civiles, denunció el programa y se convirtió en un proscrito. Plantó cara y corrió un riesgo. Enfrentándose a posibles querellas, en 2005 Drake reveló pruebas no clasificadas de esa recopilación de datos a un periodista del Baltimore Sun, demostrando el abuso de la NSA. Cuando la historia se publicó, Washington respondió. El vicepresidente Cheney dijo, encontrad y freíd a los soplones, abrazadlos, haced un escarmiento con ellos. Según Drake, su casa fue asediada por agentes armados del FBI, su familia retenida a punta de pistola mientras investigadores buscaban indicios que pudiesen incriminarlo o desacreditarlo. Drake se enfrentó a 10 cargos penales, 35 años de cárcel y al control de todos sus movimientos. Luchó contra innumerables acusaciones, de robo de información a violación de la ley de espionaje de 1917. Decir que me sometieron a vigilancia extrema es decir poco. ¿Cómo te sentías? ¿Que cómo me sentía? Imagina que todo lo que puede saberse acaba delante de alguien en secreto. ¿Qué averiguará? ¿Qué podría falsear? ¿Qué podrían usar contra ti? Tu vida privada, tu espacio personal, queda totalmente expuesto. Al final, el gobierno retiró todos los cargos salvo uno, el de mal uso de un ordenador de la NSA. A Thomas Drake lo condenaron a servicios comunitarios, pero el daño estaba hecho. Toda la carrera de Drake quedó destruida, se quedó sin pensión. Ahora trabaja en una tienda Apple. ¿Qué intentó impedir Drake? ¿Cómo nos afecta que el gobierno acumule metadatos? Por ejemplo, pensad en esto. En octubre de 2016, un contratista de la NSA con acceso a la base de datos del organismo fue por libre. Harold Thomas Martin fue procesado por el mayor robo de documentos clasificados de la historia. Datos de miles de estadounidenses recopilados durante más de una década. Datos que Martin pensaba subastar al mejor postor. Los metadatos se recopilan para mantenerlos a salvo, pero un desliz y todos ellos podrían acabar en manos de personas malvadas. Nuestras finanzas a merced de delincuentes, nuestra identidad robada por un terrorista. En nuestra era digital la información es un arma y los metadatos son como jugar a la ruleta rusa. ¿Estáis dispuestos a correr el riesgo? Hoy, la conspiración es algo habitual. La cebolla tiene multitud de capas, no son una o dos cosas. Las retiras y surgen miles de problemas. La gente sabe que vive en una conspiración. Si nos fijamos en lo que ocurre políticamente, sociopolíticamente, geopolíticamente, vemos que hay mucha agitación. Y si no fuese por esta tecnología, si no fuese por esa próxima oleada de información libre por todas partes, no solo no tendríamos nada sobre qué hablar o investigar, sino que habría todo un mundo que viviría en la ignorancia.
Para concluir, ¿qué pasa con la otra faceta de esta tecnología? Vivimos en una época donde videojuegos como Pokémon Go podrían estar convirtiéndonos en drones humanos de vigilancia para la CIA, y en la que los verdaderos drones se están configurando para eliminar objetivos disfrazados de insectos o aves. El gobierno recopila datos digitales de todo lo que hacemos en nuestros teléfonos y ordenadores. Estamos bajo el microscopio a todas horas. Pero ¿quién vigila a los vigilantes? Es una pregunta importante. ¿Cómo se cambia el mundo? No estamos solos. Nos están mintiendo. Ellos ya están aquí. Hoy la gente no solo cree en los ovnis, sino en que nos visitan extraterrestres. He visto cosas extrañas que ni siquiera yo puedo explicar. Hemos hecho tantas preguntas que las autoridades gubernamentales toman nota y exigen respuestas. Aceptamos el hecho de que no estamos solos en el universo. Es algo ya normal. Y ahora queremos descubrir. Queremos la verdad. Queremos saber. Cazadores de misterios. Alienígenas. Me llamo Jimmy Church. Creo que hay secretos, conspiraciones y encubrimientos hechos para mantener al público en la ignorancia. Llevo años buscando respuestas. Y no soy el único. Como locutor de radio recojo historias y confidencias de personas de todo el mundo que tienen la misma misión: la divulgación. Somos una comunidad de investigadores conectados como nunca, y ahora estamos hartos de hablar. Es hora de pasar a la acción. He reunido a mis contactos y colegas más de fiar para ponernos en marcha en busca de la verdad. Y en lo tocante a grandes temas sin respuesta, no hay otro mayor que este. ¿Estamos solos en el universo? El 77% de los estadounidenses creen en los ovnis. El 50% cree que los extraterrestres nos han visitado. Fijaos en esto, dejad que os enseñe una cosa. Sí, claro. Mirad. Lo he puesto allí. ¿Adivináis qué es eso? Caramba, ¿qué es? Parece una especie de construcción. Desde luego parece algo donde se puede entrar. A mí me recuerda a una cueva o a un aparcamiento. A algo hecho para entrar. La parte superior parece como una antena parabólica. ¿Y si os digo que tiene 3 kilómetros de ancho y 1,5 de fondo? ¿Dices que eso está bajo el agua? Totalmente. A 152 metros, ¿qué os parece que es? ¿Una base submarina? Alienígenas. Sí, exacto. Base ovni submarina. ¿Base ovni submarina oculta en la costa de California? Me dirijo a Malibú. Aquí hay avistamientos desde hace décadas. ¿Qué tiene de especial Malibú? Hemos buscado la respuesta desde siempre. Y entonces recibí un email que incluía una imagen. Y en cuanto la vi, supe que todos habíamos buscado en el sitio equivocado. Todo el mundo miraba hacia arriba y deberían haber mirado hacia abajo. La primera persona a la que le pedí ayuda con la investigación fue Steve. Steve es graduado de la Academia Naval, es piloto de caza del Cuerpo de Marines y lleva casi 20 años investigando este fenómeno. ¿Tu avistamiento fue en el año 2000? Sí, eran las 9:30 de la noche. Estaba aquí sentado, mirando al horizonte, como estamos ahora, vi venir unos objetos hacia mí y pensé que eran gaviotas. Pero cuando me pasaron por encima vi que no eran gaviotas, eran unos objetos en formación, uno en cabeza y dos a ambos lados. Yo fui piloto militar y nunca he visto nada como aquello. Eran silenciosos, ni un ruido. Ya. Esos objetos se deslizaron por el cielo y en un parpadeo desaparecieron. Nos hemos alejado varias millas de la costa para investigar. Tenemos que averiguar qué hay ahí debajo. Esta es la estructura. Empezaremos sobre la plataforma.
Creemos que hasta aquí hay unos 45 metros, pero luego hay una caída. Y como se ve, no sé si lo apreciáis, tiene como columnas espaciadas por igual. Nuestro objetivo hoy es conseguir la primera imagen en 3D de esa estructura. Anteriormente, solo Google Earth la fotografió. Nadie se ha acercado tanto a ella. Y eso será lo que más me interese. Si consigo ver esas columnas, ya me daré por satisfecho, ¿vale? ¿Sí? Sí. Estupendo. Esto de aquí es un ROV, un vehículo por control remoto. A esa profundidad no veremos mucho vídeo, estará muy oscuro. Así que tenemos que usar un sonar multi-haz. Eso nos dará una imagen de 120 grados horizontal por 20 grados vertical. Será como una imagen en blanco y negro granulada, y eso será nuestro ojo bajo el agua. Cuando tengamos el dron dentro de la estructura, pasadas las columnas, podremos crear una imagen 3D del conjunto. Coge esto. Así. Vale. Va a dar en esas cuerdas. Un poco para adelante cuando bajes. Vale, allá va. Bien. Hasta luego, cocodrilo. Tenemos señal. Está grabando. Aumentaré el alcance. El objetivo está a casi 90 grados paralelo a ti ahora. Y esto es una pared. Se acerca una pared. Atentos. Alcance 32 metros 26 grados derecha. Nos acercamos. He estudiado estas fotos, pero esto es increíble. Podría ser la primera prueba física tomada de esto. Es el momento. Hemos hecho contacto con la plataforma. Hay una pendiente que baja desde ella. Estamos a 128 metros con el ROV. Hay que bajar 60 metros. Sí. Soltad cabo despacio. Ahora estamos en una pared vertical. Ahora bajamos. Lo que veremos pronto ya es el borde. A juzgar por las imágenes de Google, el techo tiene unos 180 metros de grosor. ¿Hay suficiente cuerda para seguir? ¿Hasta dónde podemos bajar? Podemos bajar a 300 metros. Esto es increíble. Vale, sigue. Muy despacio ahora, Capitán Chris. Recibido, 400 metros. Si puedes llevarnos a 200 metros, sería genial. Recibido. Sigue bajando. Esto va lento. Se ve perfectamente lisa. ¿No os lo parece? Muy suave y lisa. Porque es una pared vertical, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto hemos bajado? ¿Hemos bajado ya a 180 metros? Hemos pasado de ellos. La estructura es mucho mayor de lo que pensábamos. Es la hostia de grande. Seguimos bajando. Quiero meter ese chisme debajo de ese borde y sé que está cerca. 213. Sigue. Vamos hasta 225, capitán. Recibido. Lo siento, pero hay que bajar más. ¿Qué te parece, Jimmy? Venga, vamos a arriesgarnos hasta los 300 metros. Capitán Chris. Dime. ¿Podemos bajar hasta 300 metros? ¿Qué estoy viendo? Me parece, Steve, que hemos calculado mal el grosor del techo. Es ¿Será cierto. tan grueso que no podremos ni alcanzar la entrada? No hemos encontrado la zona de entrada bajo ese techo y es lo que buscamos. Estamos aún en el borde vertical de la plataforma. ¿Y el sonar qué nos dice? Hemos perdido contacto. Hoy, la nueva tecnología, como la imagen por satélite, está cambiando nuestra perspectiva, permitiéndonos ver bajo la superficie del mar, donde descubrimos nuevos misterios. Como esta anomalía en la costa de Malibú, California. En esta zona se han avistado muchos ovnis. Y esta estructura no parece natural. ¿Habrá alguna relación? ¿Podría ser esto una base ovni secreta bajo el mar? Alienígenas. Base ovni submarina. ¿Y el sonar qué nos dice? Hemos perdido contacto.
¿Qué pasa? El sonar se ha apagado. ¿Por qué? No lo sé, esto no tiene sentido. Hay que subir el sonar. Vale. Se está yendo ya la luz. ¿Qué te parece, Jimmy? Hasta que arreglemos el problema no tiene sentido seguir con la misión. Yo creo que hoy tenemos una oportunidad entre 1.000.000 de cambiar el mundo. Tienes toda la razón. Sacad el sonar del agua. Nos estamos acercando mucho a eso para dejarlo ahora. ¿Cómo lo ves? Volvió a funcionar en cuanto lo subimos a cubierta. ¿En serio? Danny, sal de ahí. ¿Volvió a funcionar justo antes de sacarlo del agua? Sí. Vale, no podemos dejar que acabe así. No sé qué pasa, pero oyes cosas así a menudo en ufología. Sobre interferencias electrónicas, radios que se apagan, coches que se paran. Puede ser lo que ocurre aquí. Estamos muy cerca. En cuanto arreglemos el sonar, podremos seguir. ¿Ves luces verdes o rojas? Están todas verdes. Hay comunicación. Todas verdes. ¿Vale? Sí, venga, vamos a bajarlo. Dios, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Nos acercamos a la estructura, estamos muy cerca y otra vez algo parece interferir en nuestra señal. Lo hemos perdido, no hay sonar activo. ¿Hemos perdido el sonar de nuevo? ¿Lo hemos perdido, Sí, Mark? otra vez. No me jodas, tío. ¿Qué será lo que pasa? No creo que esté averiado. ¿No crees que sea la conexión? No. ¿Qué le pasó la primera vez? No estoy seguro. Venga ya. Es como si nos tomaran el pelo. Una verdadera tomadura de pelo. Será mejor dejarlo y volver a casa. Es una estructura enorme que parece no tener fin. Es descomunal. Bueno, no pudimos meter el dron dentro de la estructura y algo nos avería el sonar cada vez que nos acercamos. Hemos bajado una pared lisa durante más de 200 metros, casi 300 metros de profundidad. Sí. Es más que 2 campos de fútbol. Sí. Descomunal. Desde luego. Mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Si no es una estructura de origen natural, y no creo que lo sea, ¿qué secretos tan grandes tienes para tener que ocultarlos en un búnker descomunal bajo el mar? No hemos resuelto el misterio. Ahí abajo hay algo, Jimmy, y no pararé hasta descubrir qué es. Algo no nos quería allí abajo. El ROV normalmente funcionaría a la profundidad que estabais, ¿no? No se averiaría. O... Creo que está diseñado para bajar, creo que a 600 metros. ¿Crees que habría algún tipo de defensa que interfirió en el aparato? Puede ser. Puede que sí. Lo que más se comenta sobre estructuras así es que podría ser la entrada a una red de cuevas, de túneles, algo que conecte lugares secretos de todos los Estados Unidos, como por ejemplo el Área 51. Sí. El caso es que la existencia del Área 51 es ya conocida. Ahora puedes lograr imágenes por satélite de ella, puede verse en Google Earth. La foto más reciente que acaba de publicarse muestra un hangar enorme que se ha construido allí. De modo que, ¿por qué no desclasificar la base más secreta del país? ¿O no? Pues se me ocurrió que debía ir allí a echar un vistazo. Así que llamé a alguien que... Se llama Wolf McCarron. Es uno de los que más sabe sobre el Área 51. No podrías tener mejor guía. Lo fue. Tengo muchas ganas de saber lo que pasó. Fue un guía de primera. Alienígenas. El Área 51. Estas son algunas de las primeras imágenes del Área 51 compartidas con el público. Captadas a principios de los 90, fue un raro atisbo a un mundo secreto, un lugar secreto en el mapa al que estaba prohibido el paso.
Wolf McCarron tomó esas imágenes. Pasó décadas esquivando a los federales, al ejército, arriesgándose para acercarse lo más posible a la verdad sobre el Área 51. A veces me persiguen con un Black Hawk. ¿Con un Black Hawk? Sí, el helicóptero. Es parte de la seguridad. Durante décadas, el gobierno se negó a reconocer la existencia del Área 51, pero decenas de avistamientos extraños a lo largo de los años han llevado a muchos a sospechar que aquí hay algo más que pruebas militares. Los investigadores creen que tanto armas ultramodernas como tecnología híbrida alienígena pueden ser parte de las operaciones de la base. En 2013, documentos desclasificados de la CIA en virtud de la Ley de Libertad de Información obligaron al gobierno a confirmar al fin la existencia del Área 51. La revelación revolucionó a los ufólogos. Algunos supusieron que confirmar su existencia significaba que el Área 51 iba a desmantelarse y que sus secretos se trasladarían a otros lugares protegidos, pero otros sospecharon que era una maniobra de distracción, una admisión hecha para que se dejase de husmear y que todo siga igual en el Área 51. Vienes mucho por aquí, ¿no? Sí, vengo desde 1991. Vi cosas increíbles en el 92. Por ejemplo, un triángulo negro volando que tapaba el cielo sobre la base. Y vi otra luz que cayó del cielo, se paró, luego empezó a brillar muchísimo, se quedó flotando un rato y después se esfumó. Hay personas de la base que dijeron que trabajaban con alienígenas. Y eso forma parte de la mitología del área. En el año 2013, el gobierno declaró que el Área 51 no tenía relación alguna con la tecnología alienígena. ¿Tú te lo crees? Creo que fue la primera vez que dijeron que la base existía. Antes de eso solo veías una leve referencia a la 51 en los mapas topográficos. Hay otros sitios también, pero aquí es donde se hace la mayor parte del I+D. Y tienen armas de tipo láser con las que pueden perforar tanques. Ya tienen tecnología como esa. Entonces, ¿crees que se trata de tecnología alienígena? Sí. Intentamos aclarar una de las grandes incógnitas más antiguas e inexplicables de nuestra época. ¿Estamos solos en el universo? Alienígenas. El Área 51. En el año 2013, el gobierno declaró que el Área 51 no tenía relación alguna con la tecnología alienígena. ¿Tú te lo crees? Aquí es donde hacen muchas pruebas con armas antes de usarlas en combate. ¿Y crees que se trata de tecnología alienígena? Sí. ¿Aún oculta el Área 51 secretos que el gobierno no quiere que veamos? Pensad en esto. Cada año, decenas de ciudadanos son detenidos aquí por tan solo acercarse demasiado a su perímetro. El Área 51 también se está ampliando. En el año 2013, el ejército ocupó 160 hectáreas más alrededor de la base. Y aunque el Área 51 fue reconocida, aún es uno de los lugares de Estados Unidos con zona de vuelo restringida y abarca hasta el espacio exterior. Parece que su reconocimiento público no ha cambiado nada. Pero tenemos que verla más de cerca. El Área 51 está pasando esas montañas. Está al final de aquella carretera entre las montañas. O sea que pasas esas montañas y Sí, está eso después. Sí, ¿Antes del Monte Grande? sí, rodeada por un valle de montañas, como un círculo. ¿Podemos acercarnos más? Sí, iremos hasta allá. Este es el límite antes de la entrada principal, la carretera del lago Groom. ¿Nos estarán vigilando? Sí, hay guardias en lo alto de aquella montaña y estarán vigilando lo que hacemos y escuchando lo que decimos. Y no es recomendable atravesar la alambrada. ¿Crees que la base sigue tan activa como antes? Sí, aún sigue activa, muy activa. Nunca deja de estarlo. Autorizado el uso de la disuasión armada.
O sea que si pongo un pie más allá de eso, ¿podrían dispararme? Sí. Y hay más cámaras alrededor, Sí, ¿no? las hay ahí arriba. Chicos, ¿habéis visto esas cámaras Están de ahí? allí, sí. Las hay por todas partes. Estamos interceptando su transmisión. Sí, estoy oyendo las frecuencias de la base. Grupo de intrusos hostil en el área. Seguiremos en contacto. Sí. ¿Ha dicho hostil? Sí. Es muy raro. No creo que debamos quedarnos. Creo que tienes algún truco para poder acercarnos al Área 51. Iremos a otra montaña. Wall conoce este desierto y me lleva por un laberinto de senderos apartados. No tiene más mapas que el que lleva en la cabeza. Nos lleva por una ruta remota que no sabría localizar de nuevo yo sola. Promete llegar a un lugar elevado desde donde se verá el interior del Área 51. Parece que jugamos al gato y al ratón. Buscamos el mejor lugar para captar algo. Sí. Y si hay algo secreto, lo veremos por aquí. ¿Es posible que me detengan por estar aquí? Pues no me extrañaría. He visto personas a las que los guardias les apuntaron con armas y las tiraron al suelo. ¿Qué? Sí, porque cruzaron la frontera. Caray. Vaya, ¿nos están siguiendo? Vienen hacia aquí. ¿Qué es eso? Están hablando en su frecuencia, pero está distorsionada para que no podamos oírlos. Si de verdad aquí no hay nada que ocultar, ¿por qué nos ahuyentan? Después de resultar evidente que nos consideraban hostiles y que ahora nos seguían, tuvimos que desistir. Esta es la confirmación. Sí, asusta. Nos están vigilando. Sí. Para el profano, el desierto en torno al Área 51 parece un lugar vacío. ¿Pero será lo que quieren que pensemos? Por supuesto, lo que más intimida allí es que una vez pasas ciertas zonas, hay cámaras de vigilancia. Te controlan, saben que estás allí. Está claro que esa gente trabaja en algo que es muy secreto. Vale, pero el caso es que los rumores que circulan en esta comunidad dicen que el Área 51 ha sido trasladada. Yael y yo investigamos sobre eso, y se habla de que hay otra instalación, el Área 52. ¿Por qué no llevárselo todo a otro sitio que nadie conozca? Alienígenas. El Área 52. El Área 51 no es la única instalación secreta estadounidense. Ahora nos dirigimos a uno de los lugares más misteriosos del país. Es mayor que el estado de Rhode Island, e incluso más extraño que el Área 51. Es el campo de pruebas Dugway de Utah. La versión oficial gubernamental dice que el Dugway es un lugar para probar tácticas defensivas contra armas químicas y biológicas. Pero igual que el Área 51, el Dugway tiene una amplia zona restringida al vuelo. Ese espacio aéreo se extiende hasta la atmósfera terrestre. En las misiones del Dugway no se mencionan vuelos, objetos volantes o el espacio exterior. Muchos han empezado a preguntarse qué ocurre aquí. ¿Será posible que algo entre o salga de la atmósfera terrestre sobre el Dugway? Contacté con las autoridades del Dugway en busca de respuestas o acceso, pero no logré nada. También hablé con la comunidad secreta para averiguar qué sabía. Los podcasters Bryton Sampson y Sean Black están en primera línea de investigación sobre el Dugway. La base está cerca de su casa, y sus oyentes tienen mucho que decir sobre la actividad ovni de la zona. Fuimos a echarle un vistazo al Dugway pensando que sería entretenido y divertido. Pero pronto vimos que era algo para tomarse mucho más en serio y que había que investigar. Esos chicos decidieron pasar a la acción y empezar a reunir pistas.
¿Qué cosas os cuentan los oyentes que han experimentado o visto? Hace unos años, unas personas estaban en una montaña que daba a la zona y vieron un enorme rayo de luz proyectado hacia el cielo. Hay fotos de ello, es aterrador. Sí, se proyecta hacia las estrellas. Sí, sabemos que en 1968 un montón de ovejas murieron por gas VX, que es quizá el compuesto más venenoso que haya creado el hombre. Todos los rancheros del condado de Tuele se despertaron y 6.000 de sus ovejas estaban muertas. Tardaron 30 años en admitir al fin que el viento soplaba en la dirección equivocada y envenenamos a sus ovejas con gas venenoso. ¿Qué? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Sí, pero además es que si el viento hubiera soplado en la otra dirección, podría haber llegado a una zona poblada y habría matado a unas 6.000 personas. ¡Caramba! Y ese sitio está muy cerca de aquí y pudo haber pasado. Sí. ¿No os da un poco de miedo? Claro que sí. Bastante, totalmente. Han admitido todas esas cosas terribles. ¿Qué estarán ocultando aún? Sí. Claro. ¿Qué esconden aún? Sean y Brighton tienen un contacto que podría ser la clave para averiguarlo. Alien Dave es un buscador de la verdad. Lo que Wolf McCarron es al Área 51, Alien Dave lo es al Dugway. Siempre está allí, sobre el terreno, recorriendo los límites de la base, comprobando las charlas por radio, observando el cielo. En mayo, en el campo Dugway, el año pasado, estábamos acampados por aquí, y de repente vimos algo que parecía una luz intensa a lo lejos, así que cogí la cámara. Tengo unos 3 minutos de imágenes increíbles. Una luz se transforma en 5, y luego parpadean una cada vez, como las luces de Fénix. La investigación de Alien Dave sobre el Dugway lo ha hecho famoso en Internet. Pero ese tipo de atención no siempre es algo bueno. Mi página web tiene un programa de seguimiento. Te permite ver las IP, desde qué sitio te visitan, si eres un organismo educativo o militar. Y los de Dugway visitaban mi página sin cesar. Así que me asusté bastante y decidí apartarme un poco. Dave no se apartó por mucho tiempo. Se ha llevado a Sean y a Brighton al Dugway en misiones de reconocimiento y ahora nos ha pedido que vayamos también. Nuestro objetivo es buscar cualquier indicio de que Dugway tenga relación con actividades OVNI. Bueno, no quiero que sigáis más adelante, porque hay una cámara ahí. Y si os capta, sabrán que estamos aquí y tendremos problemas. ¿Dónde oculta el gobierno secretos tan grandes como la verdad sobre los ovnis? Durante décadas, quienes buscan la verdad han luchado porque se reconozcan las bases militares secretas. El Área 51 puede ser la más famosa de ellas, pero no es la única. En parte, lo mejor del Área 51 es que estaba en medio de la nada. Ahora es una zona poblada, todo el mundo la conoce. Yael, tú estuviste allí y parece que aún hay actividad en ella, ¿no? Pero ahora tenemos este otro lugar secreto en Utah, aún más lejos de las miradas curiosas. O sea que sería lógico pensar que el Área 51 se hubiese trasladado al Área 52. Eso es. Ahí es donde el Dugway entra en juego. Alienígenas. Campo de pruebas Dugway. El campo de pruebas y tiro Dugway abarca unos 57.000 kilómetros cuadrados. Es 33 veces mayor que el Área 51. ¿Para qué necesitan tanto espacio? Hay cosas que no tienen explicación. Cuando ves cosas así volando sobre espacio aéreo restringido, de uso especial, eso no es normal. ¿Por qué una zona restringida hacia el espacio? Eso da mucho que pensar. Sí, es cierto que o están probando material que atrae la atención de extraterrestres, o tenemos tecnología como la de ellos. ¿Podría significar el espacio restringido que nuestro gobierno ha hecho contacto con vida extraterrestre y experimenta con tecnología alienígena? Bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué podemos esperar? Llevaremos algo de equipo, vale, echaremos un vistazo. ¿Quién sabe lo que veremos? A veces no ves nada y otras cada 10 minutos ocurre algo extraño. A ver si hay suerte. Busco cualquier tipo de luz en el cielo o algo oscuro.
¿Te pones nervioso estando aquí? Sí. Observábamos el cielo durante horas. Hacía frío y nos desanimábamos. No obteníamos lo que habíamos venido a buscar. Y entonces pasó algo. Allí, aquello se mueve. Al lado de la luz, sí. No, es la cosa brillante. Fíjate un segundo. La verdad, empiezo a preguntarme si estamos alucinando o de verdad hay algo ahí. ¿Te refieres a aquello? ¿Está allí? Lo que brilla. Oye, veo moverse algo. Se mueve muy raro. Fíjate. Me está asustando. Se mueve a un lado y a otro. Es como si se acercase. Pues militar no es, porque los focos militares parpadean muy rápido. Oye, eso... La hostia. ¿Es una bengala? No, está demasiado alto, pero mira, es como un barco en el mar, como si flotara entre las olas. Sí, se ha ido. Esa luz no se movía como la de ninguna aeronave que haya visto. Oyes hablar de avistamientos, pero cuando ves uno tú mismo, comprendes muchas cosas. En el Duck Way hay mucho más de lo que quieren que sepamos. Vimos algo increíble. Os juro que fue alucinante. Yo creo que hay que volver allí. Y cuando vayas, llévame contigo. Tengo que ver eso por mí mismo. Es lo más increíble que... Mike Barra. Venid, llama a Mike Barra. Mike ha investigado otro caso increíble. Se trata de un satélite alienígena que dicen que circunda la Tierra. El Caballero Negro. Hola Mike, ¿qué tal? Hola Jimmy, ¿cómo va eso? Bien, saluda al equipo. Hola. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Hola a todos. Oye Mike, el satélite Caballero Negro. ¿Leyenda urbana? ¿Realidad? ¿Qué has descubierto? Ambas cosas y ninguna, la verdad. Es el típico secreto gubernamental que solo conocen determinadas personas del ámbito de la inteligencia. Alienígenas. El Caballero Negro. En 1998, los astronautas de la Estación Espacial Internacional hicieron fotos de un objeto oscuro no identificado. Esas fotos misteriosas podrían reforzar lo que muchos ufólogos llevan tiempo afirmando: que un satélite desconocido, apodado el Caballero Negro, lleva orbitando la Tierra al menos 100 años. Le pedí al doctor Christopher Bader que me contase lo que sabe sobre el Caballero Negro. ¿Por qué te interesan los alienígenas, los ovnis y esos temas? Estudio las creencias en Estados Unidos desde hace unos 20 años. Las estudio para evaluar su influencia en la cultura y cómo le afecta a alguien creer que ha visto un ovni o ha vivido una experiencia así. Por lo que sé, lo del Caballero Negro empezó con las mismas fotos de las que me hablaste, y a partir de ahí la gente pensó que otras pruebas han aparecido a través del tiempo de que ese objeto, el Caballero Negro, pudo existir. Así que toman una historia que puede hacer referencia a un objeto extraño descubierto en la atmósfera, y dicen, seguro que era el Caballero Negro, y entonces no se sabía. La primera referencia al Caballero Negro puede hallarse en 1899, hecha por el inventor Nikola Tesla. Estaba experimentando en su laboratorio de Colorado Springs cuando interceptó pulsos de radio repetidos del espacio. Creyó que eran señales de otro planeta. Luego, en 1928, un radioaficionado captó señales similares. De los dos casos, surgieron teorías de un satélite alienígena que acabó conociéndose como el Caballero Negro. Algo como el Caballero Negro puede surgir en nuestra cultura cuando la gente elucubra sobre seres extraterrestres, cuando cree que pueden estar controlándonos o vigilándonos, y luego se estudian episodios del pasado y los relacionan todos entre sí. El Caballero Negro vuelve a surgir en 1954, cuando los ufólogos aseguran que la Fuerza Aérea está detectando objetos no identificados en la órbita terrestre. Esto fue 3 años antes de que el hombre lanzase el primer satélite al espacio.
Si de verdad había algo allí, no procedía de la Tierra. Lo que sí podemos asegurar es que nunca se ha rebatido. Es muy difícil rebatir que algo existe. Si el Caballero Negro existe, como tantos ufólogos creen, ¿es posible que algo del tamaño de un pequeño tanque militar pueda pasar tanto tiempo sin identificar? He contactado con un físico, el doctor Amir Hassan, para saber algo más. ¿Cómo se localizan los satélites? ¿Hay algún radar? Hay radares, así se localizan todos. Lo hacen el Departamento de Defensa y la NASA. O sea que si hubiese un satélite o dos en órbita de origen desconocido, alguien aquí en la Tierra podría localizarlo y saber de él. Sí, sin duda. Entonces algo del tamaño de un tanque pequeño sería muy fácil de localizar. Así es, cierto, no habría problema. Pero ¿cuánto sabemos sobre los objetos que hay en órbita? Podemos localizarlos, pero ¿sabemos realmente lo que son? Conocemos todos los satélites, todos los que están operativos y también los que ya no están en servicio. También hay muchos objetos que no sabemos bien qué son, porque son solo basura orbital. Este objeto se vio antes de que el Sputnik se lanzase, antes de que tuviéramos el Explorer 1, antes de haber satélites en órbita. Y ya que no teníamos medios, que se sepa, de poner algo en órbita en esa época, ¿qué quiere decir sobre su origen? Pues que puede ser extraterrestre. El satélite Caballero Negro. ¿Por qué crees que está rodeado de tanto secreto? Creo que hay un plan para dar a conocer toda esa información en el momento y el modo adecuados. Pero parece que la cosa está ganando intensidad y que avanzamos hacia un nexo, un momento en el que a la raza humana va a pasarle algo trascendental que nos empujará hacia una nueva dirección. Alienígenas. El Caballero Negro. Este objeto se vio antes de que el Sputnik se lanzase, antes de que tuviéramos el Explorer 1, antes de haber satélites en órbita. Y ya medios que se sepa de poner algo en órbita en esa época, ¿qué quiere decir sobre su origen? Que puede ser de origen extraterrestre, pero no hay datos que respalden esa teoría aún. No hay datos aún, pero el misterio crece. Contacté con la NASA y su postura oficial es que el Caballero Negro es, y cito, un mito y no se está investigando. ¿Un mito? ¿Podría estar la NASA ocultando la verdad? El sargento Clifford Stone cree que sí. Stone afirma que décadas de experiencia en operaciones militares secretas le dan buenos motivos para creer que ese satélite misterioso es mucho más que un mito. ¿Por qué se interesó por esto? ¿Cómo acabó en Roswell? El ejército de los Estados Unidos me envió allí. En su carrera en el ejército, cuando tuvo problemas con ovnis, ¿vio alguna información sobre el satélite Caballero Negro? Cuando empezamos a probar el radar espacial, en un rango de 160 a 3.000 kilómetros, enseguida detectamos objetos volantes no identificados. ¿Se refiere a volando por el espacio? En realidad están en órbita. ¿En órbita? Ahora tenemos una categoría de objetivos incoherentes. ¡Caray! Se detectan de 40 a 60 todos los días. Como el que menciona este documento de la CIA. Es de 1960, que es cuando empezó lo del Caballero Negro. Nos dimos cuenta de que había un satélite en órbita. Salió un artículo en la revista Time, ¿no? Sí, es cierto. Vale. En 1960, la revista Time publicó un artículo que decía que la Marina había detectado varias pasadas de un objeto espacial desconocido en órbita alrededor de la Tierra. El capitán W. Byrd vio el ovni y fue al Pentágono para informar sobre el extraño objeto. A los pocos minutos la noticia se le comunicó al presidente Eisenhower y se calificó como alto secreto. ¿Por qué clasificarían enseguida ese informe? ¿Sería que el Caballero Negro hizo otra aparición y el gobierno no quiso que el mundo lo supiese? Esto es de 1960. Era un documento clasificado de la CIA en el que el Pentágono les dijo, dejadlo, lo hemos considerado como otro satélite misterioso. Bien, o sea que estos son análisis de objetos que se han calificado como objetivos incoherentes y han sido investigados por la CIA, por organismos de inteligencia, por el ejército. Por supuesto. Más del 20% siguen sin identificarse. O sea que al menos un 20% de los objetos que se han detectado con los años no tenemos ni idea de lo que son. Diría que hay muchos objetos en el espacio, alrededor de la Tierra, que encajarían en la definición del Caballero Negro. Hay algo ahí arriba, eso es seguro.
Pero, ¿será ese misterioso objeto espacial un auténtico satélite alienígena? Lo que pasará después será que la idea del Caballero Negro empezará a aparecer en el cine y la televisión. Y esa es otra parte del proceso para acostumbrarnos a la idea de que no estamos solos, que es el verdadero meollo del asunto. Vaya. Buen trabajo, Mike. ¿Qué sabe realmente el gobierno sobre los extraterrestres y sus contactos? Y si existen, ¿qué sabe sobre ellos? Cuando piensas en lo que pasa con la estructura de Malibú, con el campo de pruebas Dugway, el Área 51 y el satélite Caballero Negro, queda clara una cosa, que el gobierno sabe algo que nosotros no sabemos. Vivimos en un planeta extraño e inexplicable. Desapariciones, hechos extraños, fenómenos inexplicables. Hay lugares por todo el mundo donde se dan episodios de este tipo. ¿Es coincidencia o es que ocurre algo en esos sitios que la ciencia no puede explicar? Cuanto más aprendemos sobre la Tierra, menos la entendemos. Desvelando misterios. Tierra extraña. Me llamo Jimmy Church. Estudio teorías de la conspiración y soy parte de una red que busca la verdad. Investigamos de todo, desde ovnis al Gran Hermano. Pero en lo tocante a lo inexplicable, nuestro propio planeta es una mina. Triángulos, líneas ley, zumbidos extraños, vórtices. Todo ocurre aquí y nadie sabe por qué. Bueno, quiero hablar sobre la Tierra, sobre la tecnología y hacia dónde va ahora. Cualquiera puede grabar y documentar fenómenos extraños, y hay cosas que se han descubierto con Google Earth que quizá no se esperaba que viésemos jamás. Me han enviado grabaciones de trompetas en el aire, de zumbidos. Yo estuve investigando un caso en Taos sobre el zumbido de Taos. ¿En Taos, Nuevo México? Sí. Cuando hablas de zumbido, ¿te refieres a que alguien ha oído un zumbido? No, hablamos de un tono vibrante bajo que muchas personas no oyen, pero en concreto en Taos, el 2% de la población de allí sí lo puede oír, e incluso vuelve tan locos a algunos que quieren suicidarse. Acabo de recibir un tuit de una de mis oyentes que dice que en Suecia la semana pasada se oían zumbidos. Es un fenómeno mundial. Voy a poneros un mapa para que lo veáis mejor. Estos son los sitios de Estados Unidos donde se han oído zumbidos y son cientos, pero de todos ellos el de Taos es el más famoso. Lo que hay que averiguar es si se trata de algún programa gubernamental, una operación secreta de control de masas, de control mental, si es un arma. El sonido puede usarse como arma. Los aztecas tenían el silbato de la muerte, que alteraba psicológicamente a la gente antes de la batalla. O sea, que sabemos que el sonido puede usarse para volver loca a la gente. Para averiguarlo, quiero conseguir una grabación del zumbido de Taos. Tierra extraña. El zumbido de Taos. Taos, Nuevo México, menos de 6.000 habitantes. El aire de montaña frío y seco y las vistas pintorescas hacen de este lugar una escapada idílica. Pero los que viven aquí hablan de un fenómeno extraño. Algo que sucede desde hace décadas. Se trata de un sonido no identificado que se conoce como el zumbido de Taos. Lo oí por primera vez hace unos 15 años. Era una especie de zumbido sutil en la cabeza. La última vez que oí el zumbido estaba en la cama y sonó como a motor diésel, como si hiciesen obras en la calle. Para muchos el sonido es intermitente, pero otros no dejan de oírlo. Muchos, de residentes en la zona a visitantes recién llegados, dicen haber oído el sonido. A algunos les resultó tan insoportable que se fueron del lugar para siempre. Es como el rum rum de un motor diésel, pero muy, muy bajo, así que se te mete en la cabeza. No todo el mundo lo oye, pero para los que lo captan puede resultar molesto. Todos tienen una teoría, eso es lo más curioso. Si le preguntas a varios, cada uno te contará una versión. Casi todos los de aquí creen en el zumbido, aunque no lo hayan oído. Y tienen muchas teorías sobre su origen.
Lo que en realidad ocurre es que aquí hay una red subterránea de bases militares y cuando excavan túneles nuevos no hay aire, así que tienen unas máquinas gigantes que bombean aire hasta esos túneles para que no se ahoguen. Hay muchos cementerios en Taos. Vale. Muere gente casi todos los días. Entierran los cadáveres bajo tierra, se hinchan, los gases se acumulan y tienen que salir por algún sitio. Y cuando lo hacen, es cuando se produce el zumbido. Los escépticos te dirán que no hay ningún zumbido, que son imaginaciones, un engaño o algo así. No creo en él, no lo oye todo el mundo. Y si fuese real, todos podrían oírlo. Si es real, ¿dónde están las pruebas? ¿Por qué no se ha grabado nunca? Resulta que alguien sí intentó grabarlo. En 1991, Joe Mullins, un profesor de ingeniería de la Universidad de Nuevo México, se propuso ser el primero en grabar el misterioso zumbido. Hablamos con los que lo oyeron para saber exactamente qué habían percibido, porque no estaba claro. Teníamos un altavoz y un generador de baja frecuencia, y les pedimos que giraran un mando del generador hasta que encontraran un sonido parecido al que habían oído. Todos lo hicieron, y 8 de los 10 encontraron un sonido como el que habían oído. ¿Encontró el sonido que podría considerarse el zumbido de Taos? Una pregunta interesante. No, la respuesta es no. El estudio de Mullins fue la última investigación oficial que conocemos sobre el zumbido. No encontró nada, pero fue hace más de 20 años. Desde entonces, toda una nueva generación de investigadores ha empezado a buscar respuestas, como Tyler Lyons, un experto en audio que cree que quizá pueda resolver el misterio. Me llamo Tyler Lyons, soy productor musical, ingeniero de sonido y profesor. La leyenda del zumbido de Taos aúna mis dos grandes pasiones, los fenómenos auditivos y los misterios sin resolver. Nadie ha podido desentrañar este misterio. Pero sabrás que las autoridades de Nuevo México ya investigaron esto en 1991. Con todo respeto, quizá por eso el equipo de audio que usaron en 1991 no estaba a la altura. ¿Será la tecnología moderna de Tyler la clave que desvele la verdad sobre el zumbido? Tyler ha venido a Taos para comprobarlo. Las bajas frecuencias pueden afectar a nuestro cuerpo. Hay personas a las que les provocan mareos, que les sangren los oídos, la nariz o les provocan náuseas. Quiero emplear algunos aparatos para intentar obtener una lectura del zumbido. Quiero grabarlo y conseguir la primera prueba documentada de ese zumbido. ¿Puedes explicarme qué es lo que vas a usar? Esto es un micrófono omnidireccional de alta definición. O sea que con algo así puedes captar una vibración tan baja que no sería perceptible por el oído humano. Sí, este micro en concreto abarca un amplio rango de frecuencias. Tengo curiosidad por ver lo que descubres. Tyler ha estado recorriendo la ciudad, grabando en distintos sitios con esperanza de captar el zumbido, y ahora toca restringir la búsqueda. Quiero saber si el motivo de que el zumbido aparezca tan al azar es que su volumen o intensidad fluctúa constantemente. Y para ello quiero visitar a algunos de los que lo oyeron. Bueno, Anne, estamos en su casa. Gracias por dejarnos venir. ¿Usted ha oído el zumbido? Sí. Lo oigo hace 4 décadas. Dejaré que se quede aquí y oiga lo que grabo. Vale. Y fíjese en este espectrograma, porque nos dará una imagen clara de todos los sonidos que hay por aquí. ¿Oye algo ya? Aún no. Ahora sí. ¿A qué le suena? Es muy suave. Ahora aumenta. Al acercarme al suelo, ¿lo oye más fuerte? Sí. Y ahí está. ¿Justo ahí? Sí. Bueno, pues ahora veremos el espectroanálisis y escucharemos de nuevo lo que hemos grabado. Vale. Esta zona de audio es donde creemos que está el zumbido. Vamos a oírlo una vez más. ¿Es una buena representación del zumbido que oía? Suele ser más fuerte, pero es muy parecido a lo que oímos ahora. Aquí apuntaba hacia aquella carretera. Ah, vale. Bueno, hemos encontrado un zumbido de baja frecuencia, pero la casa de Anne también está cerca de la autovía. Por desgracia, no es el zumbido que buscamos. Quiero ir a sitios más alejados, donde no haya ningún tráfico, para descartar ese origen. La ciudad de Taos está rodeada de amplias zonas naturales, parques nacionales y el desierto.
Cuanto más nos adentremos en ellas, lograremos grabaciones más limpias. Nos reuniremos con Cisco, un guía local que dice haber oído el zumbido y que puede orientarnos hacia el lugar idóneo. Esto es un campamento que usamos cuando el río va muy bajo para acampar cerca de él. Está lejos de una carretera asfaltada. Este es justo el tipo de sitio que Tyler buscaba. Estamos muy lejos del ruido del tráfico, la industria e incluso de otros seres humanos. Si el zumbido se oculta en el desierto, nos estamos acercando. Hacemos cábalas sobre el cosmos, pero nuestro propio planeta es uno de los mayores misterios. Desde las pirámides y Stonehenge a un pueblo de Nuevo México con un zumbido subterráneo inexplicable. Siempre tratamos de entender nuestro planeta. Tierra extraña. El zumbido de Taos. Un sonido misterioso sin un origen claro, conocido como el zumbido de Taos, intriga a los habitantes de esa ciudad desde hace décadas. Hasta hoy ningún experto ha logrado grabar siquiera ese sonido y mucho menos identificar su origen. Pero ahora el ingeniero de sonido Tyler Lyons cree que al fin está a punto de lograr algo. Y con ayuda del guía Cisco Guevara encontramos una zona aislada donde esperamos poder captar el zumbido. Aquí fue donde hace muchos años, después de negar y no creer en el zumbido de Taos, cuando tuve que dormir aquí, en cuanto apoyé la cabeza en el suelo, ¡zas!, lo oí. Conocí a muchos que lo habían oído y me había reído de ellos. Creía que estaban algo chalados, pero en cuanto oí ese sonido, me levanté enseguida y pensé, caramba, es real, de verdad existe. No había duda, era un zumbido. El zumbido de Taos, lo oí. ¿Cómo sonaba? No sonaba como nada natural, era como una especie de máquina, así que pensé que quizá había una perforadora, un compresor o alguna otra máquina por aquí, pero está claro que no había nada. ¿Y lo oíste salir del suelo? Sí, no del suelo propiamente, sino que te llena la cabeza. Y recuerda que a muchos de los que oyeron ese sonido en Taos los volvía locos. Algunos amigos míos incluso tuvieron que irse de la zona tras vivir aquí durante años. Pues parece que ya tienes un buen sitio para intentar grabarlo. Quiero ver si identificas algún sonido. Vale. Ponte esto. ¿A qué suena? Crepita. ¿Oyes algo? Hay ruido. Oigo sonidos naturales. Vale, voy a grabar unos 10 segundos. Lo orientaré directamente hacia el suelo, donde oíste el zumbido. Bueno, ya has oído ruido de estática, crepitar. Todos sonidos naturales. Quiero coger lo que acabamos de grabar y volcarlo en el ordenador. Ahora, usando un programa, puedo entrar en el archivo y eliminar esos sonidos de toda la grabación. Me encantaría ver lo que hay en la grabación. Tengo curiosidad por ver qué pasa al eliminar los sonidos superfluos. Madre mía. ¿Lo has oído? Creo que sí. Se me eriza el vello de los brazos. Qué extraño. ¿Sonó como lo que oíste la Sí. primera vez aquí en la montaña? ¿Crees que era el zumbido? Es lo más parecido que he oído. ¿Lo más parecido? Sí. Madre mía. Sí. Caray. Estoy encantado de que tengamos una grabación. Quizá hayamos captado de verdad el zumbido. Tengo muchas ganas de oír ese zumbido. Lo haré sonar por estos altavoces. Vamos allá. Caray. Sí. ¿Qué te parece? Increíble. Alucinante. Es casi como algo alienígena. Y muy extraño, porque no oí nada hasta que él hizo la grabación. Si no lo oíste allí, pero ahora lo hemos oído a través de la grabación, eso me deja alucinado. ¿Qué hacemos ahora? Tyler está examinando el archivo. Quiere ver si se parece a algún sonido conocido.
También quiere enviarlo a la Universidad de Nuevo México para ver si pueden reabrir el estudio y comprobar si tiene efectos neurológicos. Es una grabación increíble, pero aún hay mucho trabajo que hacer antes de que podamos confirmar que este es el zumbido o saber de dónde procede. Lo más interesante es que hemos captado esto. Ahora lo he oído. Tener una grabación es un avance. Esto es un ejemplo más de lo mucho que no sabemos sobre nuestro propio planeta. Y Joe ha investigado otro misterio en Oregón, en el lago del cráter. Es un lugar precioso, pero muy extraño, porque ha habido muchas desapariciones. Es más, en los 100 años que llevan abiertos los parques nacionales han desaparecido 1.100 personas. ¡Caray! En el lago del cráter, en los últimos 20 años, 45. Os lo enseñaré en el mapa. Te diré que no hay nada como el misterio de la desaparición de personas. Este mapa refleja todas las desapariciones en todos los parques nacionales en los últimos 100 años. No es algo tan raro que alguien se pierda en la naturaleza. Pero ¿cómo es que no ha quedado ni rastro? Mi acompañante, Kim Lewis, un oriundo de la zona que conocí, tiene una teoría interesante que podría ayudar a desvelar los secretos del lugar. Tierra extraña. El lago del cráter. Este es el lago del cráter, formado hace 7.700 años, cuando un enorme volcán hizo erupción y se derrumbó. Hoy es famoso por su belleza, pero también por una serie de desapariciones inexplicables que han ocurrido en la zona en el siglo pasado. Uno de los casos más extraños ocurrió en 1965, cuando un fotógrafo llamado Charles McCullagh fue al lago del cráter y desapareció. O debería decir que casi desapareció. Un año después, los guardas del parque encontraron sus vaqueros y sus calcetines. Pero lo más extraño es que el pantalón estaba bien doblado y los calcetines tenían aún los pies de Charles dentro. Y otro ejemplo, en 1991, un hombre llamado Glenn Allen Mackey condujo hasta el lago del cráter, igual que hago yo ahora, aparcó el coche y a los pocos minutos de llegar desapareció de la faz de la Tierra para siempre. Las autoridades investigaron todos esos casos, pero no encontraron indicios de violencia. Aquí pasa algo que no tiene explicación, ¿pero qué es? Voy a reunirme con Kim Lewis, que trabaja de guía en esta zona desde hace 30 años. Como esos misterios siguen ocurriendo, el interés de Kim en ellos ha ido creciendo. Me han dicho que Kim es un guía extraordinario, pero él me ha dicho que tiene una teoría que puede explicar todas las desapariciones ocurridas, y me ha invitado a ver la demostración. Mi teoría es que hay una relación entre algunos de los misterios del lago del cráter y el Triángulo de las Bermudas. Un momento. ¿Ha dicho el Triángulo de las Bermudas? He vivido en esos dos bonitos lugares, la región tropical del Triángulo de las Bermudas y el hermoso parque del lago del cráter. Y creo que hay una relación. El Triángulo de las Bermudas es uno de los mejores ejemplos de fenómenos inexplicables. Aquí hay muchas desapariciones. Más de 20 aviones y 50 barcos han desaparecido sin dejar rastro allí en los pasados 100 años. Y pese a los muchos estudios e investigaciones, nadie sabe explicar por qué. Pero hay cientos de teorías. Una de las más recientes es la del fenómeno del vórtice. ¿Y quién cree que esa misma fuerza actúa en el lago del cráter? Tiene que ver con la presión que hay en el fondo del mar, igual que bajo el lago del cráter, bajo unos 610 metros de agua. Ha creado una situación en la que se libera metano, que forma burbujas. Esas burbujas suben y crean turbulencias que solo estamos empezando a entender. ¿Qué relación puede tener eso con las desapariciones? Pequeñas cantidades de metano no te matan, pero harán que te marees o actúes de forma rara. Quizás hasta que te caigas por un barranco. La exposición a un exceso de metano puede causar mareos, fallos de coordinación, cambios de humor, fatiga e incluso la muerte. En 2007, 5 miembros de una familia de Virginia murieron por exposición al metano que emanaba de un pozo negro de su granja. ¿No se detecta el metano? Eso es justo lo que me gustaría comprobar. Mi idea es que si podemos usar un dron y sobrevuela el lago a determinada altura, podría comprobar con un sensor de metano si hay fugas de ese gas.
Esto es Discovery Point. Se cree que es donde el primer hombre blanco vio el lago del cráter. Dicen que se durmió mientras subía, y si su mula no se hubiese parado, se habrían despeñado. Kim ha quedado con el guarda Brian para que nos ayude a comprobar la teoría del metano. En 1945 se vieron burbujas en el centro del lago. Lo llamaron el burbujeo del 45. ¿Qué profundidad puede haber allí donde ocurrió? La profundidad media del lago pasa de 300 metros. El lago en su punto más hondo pasa de 600 metros. Es el lago más profundo de Estados Unidos y el 9º del mundo, así que es muy hondo. Vale, pues tenemos un lago muy hondo y también se sabe que burbujea. ¿Podría ser indicio del metano que Kim busca? Brian, se nos ha ocurrido una idea. Queremos investigar si es posible que haya fugas de metano en el fondo. Y nos gustaría usar un dron sobre el lago. Queremos comprobar si hay efectivamente fugas de gas con un detector de metano. Los drones no están permitidos en ningún parque nacional. Me parece que el guarda Brian no va a ceder en eso, pero Kim intenta convencerlo con más pruebas. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo bombarderos que sobrevolaron esto desde el aeródromo de Kingsley. Al parecer entraron en una nube, y hay informes de que entraron 4 y solo salieron 3. No tienen ni idea de qué fue del cuarto. Y es un episodio del que hay constancia. No he oído hablar de él, es la primera noticia que tengo. Vale, pues de acuerdo, estoy algo decepcionado, pero lo aceptamos. Me alegro. Gracias por respetar las normas. Bien, sigo indeciso sobre la teoría del Triángulo de las Bermudas, pero Kim tiene otro plan para recoger muestras. Me lleva al lado sur del cráter para ver si podemos detectar presencia de metano en el terreno que rodea el lago. Me gusta esta acumulación de nieve, y hay tierra debajo de ella. Podría haber depósitos de metano acumulados ahí. Encenderé el aparato y lo comprobaré. He captado algo. Sí, tenemos algo. No me jodas. ¿En serio? ¿Estaremos de verdad sobre la pista de algo? Oye, Joe, aquí hay otro sitio. Y es algo complicado. ¿Vale, amigo? Pero me han dicho que eres un tío muy curtido. Kim me lleva a la orilla del río Rogue. Hace varios miles de años en este sitio hubo mucha actividad volcánica. Si estas aguas aún siguen emanando restos de metano, podrían ayudarnos a probar la teoría. Bien. Kim también cree que el mejor modo de recoger muestras es suspenderme sobre esos rápidos. ¡Cuidado! Bien, ese es el sitio. Haz una lectura en esa bolsa de aire. El metano se condensará en la bolsa de aire. ¿Captas algo? ¡No! Vale, hay otros sitios. Vuelve ya. Aunque la conexión entre el Triángulo de las Bermudas y el lago del cráter aún no está demostrada, sé que es un misterio que merece la pena investigar. Y necesitamos personas como Kim para seguir buscando respuestas. Debemos regresar y bucear allí para ver si hay relación con el Triángulo de las Bermudas. Chicos, hay otra teoría sobre estos misterios que no deberíamos obviar. El Triángulo de las Bermudas está en un vórtice de líneas ley muy potente. Las líneas ley son alineamientos espirituales y místicos de formas terrestres, lugares de interés geográfico. Por ejemplo, lugares sagrados o de enterramiento. Por cierto, que tengo aquí un mapa que relaciona muchos sitios famosos. Stonehenge, la Gran Pirámide de Giza, la Cordillera del Himalaya, la Gran Muralla China, Machu Picchu, Nazca en Perú o la Isla de Pascua. Muchas personas creen que las líneas ley podrían ser un mapa mundial de puertas hacia otras dimensiones. Además, me ha llamado un hombre llamado Brandon Callahan. Dijo que Tahlequah, Oklahoma, es un sitio con una gran concentración de actividades extrañas y cree que podría ser una puerta a otro mundo. Tierra extraña. Líneas ley. Estoy en Oklahoma para ver por mí misma si hay pruebas de que la teoría de las líneas ley podría ser cierta. Explícame el concepto de las líneas ley. Hay varios lugares por todo el mundo que tienen más energía natural.
Pero las líneas van en distintas direcciones, así que se entrecruzan. ¿Ejercen como una atracción magnética? Esa es la teoría. Y se entrecruzan aquí. Exacto. Esta intersección, el lugar donde investiga Brandon, también tiene relación con una tragedia. O sea que viniste y descubriste que aquí terminaba el Sendero de Lágrimas. Así es. El Sendero de Lágrimas fue el traslado obligatorio de los americanos nativos desde los estados de la costa este. Y los hicieron atravesar a pie la mitad del país. Y muchos de ellos murieron en el trayecto. Sí, eso es, miles. En 1830, el presidente Andrew Jackson firmó la ley de traslado forzoso de los indios. Eso le dio poder al gobierno para expropiar las tierras de los americanos nativos y trasladar obligados a los indios cherokees a reservas en el oeste. Una caminata obligada de 3.500 kilómetros desde el este a Oklahoma, conocida después como el Sendero de Lágrimas. Muchos iban encadenados y no recibieron comida ni agua durante el camino, lo que provocó miles de muertos. El Sendero de Lágrimas discurre muy pegado a una línea ley que va desde la costa este, y uno de los puntos de intersección está aquí en Tahlequah. O sea que contactaste con la nación Cherokee y te dijeron que hablaras con Marvin. Eso es, sí. Marvin es un americano nativo cuyos antepasados sobrevivieron al Sendero de Lágrimas. Se asentaron aquí en Tahlequah, Oklahoma, hace más de 170 años. Durante generaciones, la familia de Marvin ha sostenido que esta zona está llena de actividad demoníaca. Marvin ha vivido muchos encuentros extraños que no sabe explicar. De pequeño, me despertaba y veía algo que no identificaba. Era una figura en la esquina. Parecía como un esqueleto y luego desaparecía. Pasado el tiempo empecé a despertar con arañazos y a sentirme como si me hubiesen atacado. Los médicos pensaron que estaba perdiendo el juicio. Nunca habían visto nada igual. ¿Había algún lugar de la casa que te pareciese que podía ser el origen de lo que estaba pasando? Siempre me daba la impresión de que en esa casa había algo extraño. Marvin describe la casa donde su familia vivió hace tiempo, pero que acabó abandonando después de años soportando incidentes extraños e inexplicables en ella. Brandon y su equipo me llevan allí para investigar. Marvin ha tenido la amabilidad de contarnos cómo fue crecer en un sitio como este. Ahora mismo estamos caminando sobre una línea ley. El equipo de Brandon usa visores infrarrojos y también escáneres de audio, esperando captar algún indicio de lo desconocido. Os juro que si sale alguna voz de ese chisme, me voy a morir de miedo. Dios. Esto es horrible. Madre mía. ¿Qué es eso? Puede que murciélagos. Huele fatal. Sí, eso estaba pensando. Algo huele... Horrible. Algo huele muy fresco. ¿Eso es la sala de estar? Esto es... Caray. Lo que era la sala de estar, sí. Me da la impresión de que el suelo podría hundirse. ¡Caray! ¡Murciélagos! ¡Un murciélago! ¡Cuidado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Madre mía! Aquí hay una araña bastante grande. ¡Joder! Es una araña enorme, no era broma. Sí. Hay murciélagos, arañas grandes y también puede que alguna entidad extraña que nos hable o me toque en el hombro. Tengo algo de miedo y puede que sea peor al apagar las luces. Vamos a apagar las luces un momento. Por experiencia sabemos que a veces la oscuridad propicia esas actividades. Sé que da algo de miedo, pero... Esto es raro. ¿El qué? ¿Qué pasa? Aunque hace bastante calor, ahora tengo la piel fría. ¿En serio? Sí. ¿Será el miedo? Repite eso. ¿Alguien ha susurrado? Yo no. Estoy seguro de que he oído un susurro, pero no distinguí qué decía. Hola, soy Marvin. ¿Tienes algo que decirme?
¿Qué quieres decirme? Habla por el walkie-talkie, transmite. Es extraño. Es muy extraño. Sí, ya van 2 veces. No te oigo bien, habla más claro. Vamos. Háblame, aquí lo tienes, está en mi mano. Esto es muy raro, noto una brisa fresca. ¿La notas? Sí, ¿Dónde? Sí, la noto. ¿El walkie solo responde a Marvin? Sí. Algo ha reaccionado ante él. ¿Sabes qué? Me muero de miedo. Es mejor que volváis ya. Creo que ya he tenido bastante. Lo que había allí reaccionó ante Marvin. Entré ahí con escepticismo, pero cada vez que Marvin preguntaba algo, decía, habla por el walkie, y se activaba. En cuanto él hablaba, el walkie hacía ruido. Cuando realizas estas investigaciones, a veces es algo muy claro, muy evidente, muy patente. Otras no descubres hasta unos días después, cuando lo revisas todo, que hubo mucha actividad y no pudiste oírlo. Esto lo ponemos en una frecuencia muy baja, que nadie suele usar. Estamos a 1,5 kilómetros de la autopista más cercana, así que tener interferencias de radio sin tendido eléctrico cerca es muy raro. Y esto no es más que la punta del iceberg. Se oyó una voz. Yo la oí. Da mucho repelús. No sé qué querrá decir esto, pero para Brandon significa que eligió bien el sitio. Lo que tenemos aquí son dimensiones alternativas. Es uno de mis temas favoritos. Y hay muchos científicos y físicos en todo el mundo que estudian este tema. El doctor Ronald Mallett es un físico teórico de la Universidad de Connecticut. También es catedrático titular y lleva toda la vida intentando hacer una máquina del tiempo. Tierra extraña. Viajar en el tiempo. La gente suele pensar que es importante intentar llevar a alguien al pasado, pero se equivoca. Es mejor centrarse en intentar enviar información a través del tiempo. He venido a la Universidad de Connecticut para hablar con el doctor Ron Mallett, un físico teórico que ha dedicado su vida a convertir en realidad los viajes en el tiempo. Confieso que no habría sido buena idea que dijese por ahí que quería hacer una máquina del tiempo, así que lo mantuve en secreto. No se lo dije a nadie porque me preocupaba que me tomasen por loco. Tierra extraña. Viajar en el tiempo. Viajar al futuro es un tema habitual en la ciencia ficción. Pero la idea de viajar en el tiempo tiene raíces en la ciencia real. La teoría de la relatividad general de Einstein sugiere la posibilidad, y muchos físicos creen que los agujeros de gusano, hipotéticas alteraciones espaciotemporales, pueden manipular el propio tiempo. Si tuviésemos una máquina del tiempo, ¿para qué se usaría? Imagina que pudiésemos enviar información al pasado para advertirnos sobre huracanes, tsunamis o terremotos, las miles de vidas que se salvarían. Recibí una carta de una mujer que decía que si pudiese enviar información al pasado, avisaría a su novio que iban a asesinarlo. Querrías enviarte un mensaje, quizá a ti mismo, para cambiar cosas del pasado. Por tanto, en eso nos centramos. No en enviar a alguien al pasado, sino en enviar información al pasado, enviar mensajes al pasado. Mi inspiración fue mi padre. Él era el centro de mi vida y estaba muy interesado en que entendiese la ciencia. Murió de un ataque cardíaco masivo con solo 33 años y yo tenía 10. Decir que me quedé destrozado es poco. Mi mundo se destruyó, no me importaba vivir o morir, y cayó en mis manos la máquina del tiempo de H.G. Wells. Sí. Al principio del libro decía, el tiempo es solo una especie de espacio y podemos avanzar y retroceder en el tiempo igual que en el espacio. Quizás si lograba hacer una máquina del tiempo, podría retroceder y volver a ver a mi padre. Einstein dijo que el flujo del tiempo podía controlarse, que podía alterarse. La gravedad puede afectar al tiempo. La luz puede crear gravedad. O sea que la luz
puede alterar el tiempo. Por tanto, mi descubrimiento fue comprender que usando la luz podía alterar el tiempo. No parece una tarea fácil, la verdad. Son muchas ecuaciones difíciles de resolver. El Dr. Mallet me lleva a una cafetería para darme unas nociones básicas sobre el viaje en el tiempo. Ahora voy a hacerte una demostración con café, porque creo que servirá para que entiendas gráficamente lo que voy a explicarte. Gracias. El café representará el espacio vacío. Ahora veamos qué pasa cuando revuelvo el café y pongo un grano en él. Fíjate en lo que pasa. El remolino hace que el grano gire. Pues cuando hablamos del espacio vacío, el papel del grano de café lo hace una partícula subatómica llamada neutrón. Si cojo el neutrón y lo pongo en el espacio vacío y aplico un rayo de luz giratorio, entonces ese rayo de luz hará que el espacio gire y arrastrará al neutrón, igual que el café arrastra al grano. El espacio transformará el tiempo en un bucle y podré volver al pasado. Vale, ya empiezo a entenderlo. Enviar a alguien al pasado, tal como solemos imaginar el viaje en el tiempo, presenta enormes obstáculos. El cuerpo humano es demasiado complejo. Pero Ron habla sobre neutrones, partículas subatómicas, sencillas y aerodinámicas, pero con un potencial inmenso. ¿Cómo usamos los neutrones para enviar información? Los neutrones solo pueden girar en una de dos direcciones. Pueden hacerlo hacia arriba o hacia abajo. Así que imagínate que le asigno un 1 a un neutrón cuando gira en este sentido y un 0 cuando gira al contrario. Ahora imagina que envío un flujo de neutrones arriba y abajo. Esto es 1, 1, 0. Código binario, como los ordenadores, que usan ese código y luego se traduce a nuestro idioma. O sea, que esa máquina del tiempo podría ser como un ordenador que reciba mensajes de otro ordenador conectado en el futuro. Exacto. Imaginaos poder recibir mensajes de vuestro yo futuro. Prevenir es siempre mejor que curar. Podríamos evitar errores cotidianos o avisar al pasado de desastres inminentes. Pensad no solo en las personas que se salvarían, sino en sus posibles logros y en el impacto que esas personas podrían haber ejercido en otros. O sea, ¿qué es esto? Un prototipo de lo que podría ser una máquina del tiempo. Es un conjunto de láseres que provocan cambios en el espacio. Y debo procurar no darle demasiada potencia. Eso es. Pero fíjate que los rayos no se ven. Así que lo que haremos será usar vapor de hielo seco que nos permitirá verlos bien. ¿Los ves? Sí. Y si pudieses ver moverse la propia luz, verías que está creando un rayo de luz giratorio. Vale. Si aumentamos lo suficiente la potencia, algo que no podemos hacer ahora, pero si lo hiciéramos, las ecuaciones predicen que podríamos crear un bucle temporal. O sea, que tendríamos una máquina del tiempo. ¿Y qué pasaría si alguien usara esto para hacer el mal? Habrá que crear un grupo que decida para qué puede y debería usarse. Sería como un organismo policial parecido a Interpol. Toda tecnología es una espada de doble filo. ¿Te imaginas estar con los hermanos Wright y decirles que no inventen el avión porque se producirá el 11S? Pero si empezamos a alterar el pasado, ¿qué pasará con el presente? ¿Qué pasa si la historia, cada triunfo, cada desastre, cada muerte y cada nacimiento ya no son algo inamovible? ¿No crearía la posibilidad de reescribir tragedias pasadas, una utopía o nuevos terrores desconocidos? Supongo que, como suele decirse, solo el tiempo lo dirá. La verdad es que después de ver tu entrevista con el Dr. Mallet, solo puedo extraer una conclusión, que viajar en el tiempo es posible. Y que la propia Tierra es un lugar extraño. Ahora podemos usar la tecnología para investigar todo esto y explorar fenómenos como el zumbido de Taos, las líneas Ley, nuevos avances, viajar en el tiempo, el lago del cráter. Pero lo que está claro es que debemos seguir adelante. Es nuestra misión. Tenemos que aclarar todas estas cosas.